Vamos a, vamos a poner un himno que me enviaron y me gustaría que le pusieran atención a la letra para que posteriormente nos den su opinión. Predicamos la verdad, protestamos contra el mal, aceptamos la reforma del Señor. Desechamos la invención que es del hombre tradición, que es contra la palabra del Señor. A la ley, al testimonio, ellos dicen la verdad. El Espíritu de Dios enseñar prométenos la luz que a la reforma hará triunfar. El mensaje que la Biblia tiene para el pecador, Babilonia con su error lo confundió. Mas ahora el Señor tiene la reformación para proclamarla en alta y viva voz. A la ley, al testimonio, ellos dicen la verdad. El Espíritu de Dios enseñar prométenos la luz que a la reforma hará triunfar. Un tercer mensaje es que nos toca proclamar antes del regreso en gloria del Señor. Mas un cuarto ángel hay que lo viene a reforzar para con poder la obra terminar. A la ley, al testimonio, ellos dicen la verdad. El Espíritu de Dios enseñar prométenos la luz que a la reforma hará triunfar. Este dice a viva voz, Babilonia ya cayó, su clamor se oye por el mundo hoy. Salid de ella, pueblo mío, apártate, dice el Señor, o sus duras plagas vas a recibir. A la ley, al testimonio, ellos dicen la verdad. El Espíritu de Dios enseñar prométenos la luz que a la reforma hará triunfar. A la ley, al testimonio, ellos dicen la verdad. El Espíritu de Dios enseñar prométenos la luz que a la reforma hará triunfar. Amén. Amén. Un himno que podría usarse como un himno tema para cualquiera, para la cadena o para su ministerio, hermano amado. Un himno que tiene un mensaje, ¿no? De lo que pues tiene que estar el pueblo de Dios. De mi parte me encantó y creo que a los hermanos también. ¿Quién compuso esa alabanza, hermano amado? La compuso un hermano laico que la arreglaron para un campamento que van a tener unos hermanos laicos. Muy buena está. Que Dios siga usando y el Espíritu de Dios para que siga componiendo alabanza para nuestro Dios. Bueno, vamos pues a iniciar con el mensaje que nos tiene el hermano amado, ya después de escuchar alabanza y la oración que hizo pues su hermana Claudita. Vamos a darle el tiempo al hermano amado para que inicie el mensaje que Dios nos trae a través de su plan. Adelante, hermano amado. Pues muchas gracias, hermana Sandra. Como cada martes, con la ayuda de Dios, aquí estamos para predicar su palabra.
En el día de hoy estaremos ahora sí grabando el tema que lleva por nombre el Salomón moderno. Este tema que habíamos tocado unas semanas atrás, pero que no lo habíamos grabado. Y ahorita la estamos grabando para estamos transmitiendo en vivo desde aquí, desde San Diego, California. Y lo estamos transmitiendo a través de Facebook y posteriormente lo vamos a subir a YouTube para poderlo compartir. Antes que nada, quisiera invitarlos a que nos pusiéramos de rodillas los que podamos y los que no, inclinamos el rostro para buscar a Dios en oración. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Aquí estamos nuevamente, Padre, Creador del cielo y de la tierra, puestos de rodillas, con un corazón humillado, contrito, buscando, Señor, tu dirección y pidiéndote que nos abras el entendimiento para poder compartir tu palabra, Señor, y para poder recibirla también. Que la recibamos, mi Dios, como lo dice allá en ese libro tan bienaventurado que le dijiste a tu profeta Juan, allá en el Apocalipsis, que tú amas y reprendes, y que por eso es que nos estás llamando, Señor, porque nos amas, pero primero nos tienes que reprender para darnos cuenta, Señor, que necesitamos de ese colirio, de ese oro refinado en fuego. Te suplico, Señor, que este tema que vamos a tener sea una exhortación, Señor, para tu pueblo, para que volvamos a esos caminos que tú trazaste en tus sagradas escrituras y, como lo decía el himno, Señor, a la ley y al testimonio. Te ruego y te suplico que este tema le pongas tu sello del Espíritu Santo para que vaya con poder, Señor, y penetre hasta los tuétanos de los huesos y nos haga volver a Jehová, el Dios eterno, aquel que creó los cielos y la tierra, el que inspiró las sagradas escrituras, aquel que dice la Biblia que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, aquel que le revelaste a tu apóstol Santiago que en ti no hay mudanza, Señor, que no hay sombra de variación. Es en ese Dios que nosotros pedimos tu dirección para honra y gloria tuya, Señor. Permítenos compartir este tema, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quisiera invitarlos primeramente a abrir nuestras Biblias allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, donde nos habla a la iglesia de Laodicea, y leer en el versículo 19. En Apocalipsis 3:19 la Biblia nos habla con un categórico escrito está: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ese es el llamado que Dios le hace a esta iglesia de Laodicea. Esta iglesia que comenzó su caminar a partir de los años 1844 y fue llegando a un estado laodicense alrededor de los años 1888 y 1901. Donde por haber rechazado el mensaje de la justificación por la fe, entraron en un estado de tibieza espiritual. Y es por eso que el Señor nos hace la invitación a que seamos celosos y que nos arrepientamos. Es más, ahí mismo, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en el versículo 4. Apocalipsis 2:4 nos dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no,
vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Si nosotros nos damos cuenta, fíjense que el Señor a la primera iglesia, a esta iglesia de Éfeso, le hace esa observación. Y usa una palabra donde dice, de donde has caído. Esa palabra tristemente no me gusta, pero está escrita ahí. Y es una palabra no me gusta porque está relacionada con Apocalipsis capítulo 18, donde dice que Babilonia también ha caído. Y nosotros como pueblo de Dios no tenemos absolutamente nada que ver con Babilonia. Por eso la Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 3 y en el versículo 10 que esta es la condición que tienen que estar los hijos de Dios para este tiempo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esa es la condición que tiene que estar el pueblo de Dios en la actualidad. Y para eso, pues necesitamos nosotros saber y recordar de dónde hemos venido y para dónde vamos, para no cometer esos mismos errores que se cometieron en el pasado. La Biblia nos dice, de acuerdo al tema que estamos estudiando nosotros, el Salomón moderno, la Biblia nos dice que había una condición donde Dios había llamado a el papá de Salomón. Y dice en Profetas y Reyes, en la página 17, David sabía que el alto propósito de Dios en favor de Israel solo podría cumplirse si los príncipes y el pueblo procuraban con incesante vigilancia alcanzar la norma que se les proponía. Sabía que para desempeñar el cometido con el cual Dios se había complacido en honrar a su hijo Salomón, era necesario que el joven gobernante no fuese simplemente un guerrero, un estadista y un soberano, sino un hombre fuerte y bueno, que enseñase la justicia y fuese ejemplo de fidelidad. Podemos encontrar nosotros que eso era lo que Dios estaba buscando en el descendiente de David. Ya Dios le había dicho a David que su hijo era el que iba a edificar el templo. Y para que nosotros vayamos haciendo una comparación con el Salomón antiguo y el Salomón moderno, quiero que pongan atención y que hagamos la comparación entre lo que fue en el pasado, que fue literalmente, y en lo que estamos viviendo nosotros hoy en día espiritualmente. Por ejemplo, cada vez que nosotros leamos en el espíritu de profecía a todo lo concerniente a Salomón, recordemos que Salomón era el dirigente del pueblo de Israel, el Israel antiguo. Solo que ahora también hay un dirigente en el pueblo del Israel espiritual. Y ese dirigente está compuesto por la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. Entonces, cada vez que nosotros mencionemos a Salomón, que se nos venga a la mente los dirigentes de la actualidad, los dirigentes que comenzaron esta iglesia, los que empezaron a dirigir el pueblo de Dios. Cada vez que nosotros leamos en el espíritu de profecía y en la Biblia el templo, recordemos que el templo era un edificio. Y en la actualidad, en este Israel espiritual hay muchos edificios que deben de tener un propósito, así como lo tenía el templo
que erigió Salomón. Y no debemos de descartar también que Salomón dirigía a un pueblo que estaba ubicado en una ciudad que se llamaba Jerusalén. Hasta el día de hoy todavía existe esa Jerusalén. Pero hoy en día se refiere a un Jerusalén espiritual. Así que vamos a comenzar para que nosotros miremos cómo es que nosotros estamos repitiendo la misma historia que pasó el Salomón antiguo y que el Salomón moderno está siguiendo paso a paso. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar en Primera de Reyes, en el capítulo 3 y en el versículo 5, Primera de Reyes, capítulo 3 y el versículo 5, la Biblia nos dice: y se apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo: Dios, pídeme lo que quieras que yo te dé. Versículo 6. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, según que él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has conservado esta tu gran misericordia, que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Y yo no soy sino un joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se pueda contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y el versículo 10 dice: y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia, para oír juicio. He aquí, he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no haya habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Podemos mirar aquí nosotros lo que Salomón le pidió a Dios. Y noten que Salomón es la descendencia de David. Cuando nosotros vamos a nuestra historia denominacional, podemos encontrar que el Salomón moderno comenzó su recorrido, comenzó su gobernación a partir del año 1863, cuando se instituyó la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Era una iglesia naciente, era una iglesia que apenas estaba comenzando. Y el Salomón moderno, quien había sido escogido por Dios, quien apenas estaba floreciendo, no sabía cómo conducir a este pueblo. Y todos los que fueron escogidos en 1863 para gobernar a este pueblo espiritual, pidieron la dirección de Dios. Pero podemos nosotros mirar que antes de Salomón ya había puesto David, su padre, las bases para que él gobernara sobre este pueblo. David había puesto los fundamentos de la iglesia que este Salomón moderno iba a conducir. ¿Qué fue lo que hizo David? David, el espiritual, que David vendría a representar a los pioneros adventistas. Ellos pusieron las bases de los 7 pilares de nuestra fe adventista.
Ellos descubrieron estas verdades que hoy en día, tristemente, muy pocos adventistas conocen. Sin embargo, estos 7 pilares fueron el fundamento de nuestra fe, que la mensajera del Señor, así como David tenía un profeta quien era Natán, también los pioneros iban avanzando con un profeta que era la mensajera del Señor, Elena G. de White. Y en esa combinación, así como David y Natán iban avanzando para construir ese Israel antiguo, así los pioneros en compañía de la mensajera del Señor iban avanzando para poner los fundamentos del Israel espiritual. Ellos fueron descubriendo primeramente el asunto del santuario. Fueron descubriendo posteriormente la vigencia de la ley de Dios. Fueron descubriendo nuevamente la vigencia del sábado. Descubrieron el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel. Descubrieron también que los mandamientos de Dios y la fe de Jesús tienen que ir unidos. Descubrieron también la no inmortalidad del alma. Y ellos se dieron cuenta que ese tenía que ser el fundamento de este Israel espiritual. Por eso cuando nosotros vamos a Profetas y Reyes, en la página 17, la mensajera del Señor dice esto acerca de Salomón, que cabe bien perfectamente con el Salomón espiritual de 1863. Noten lo que dice la mensajera del Señor. Salomón fue ungido y proclamado rey durante los últimos años de su padre David, quien abdicó en su favor. La primera parte de su vida fue muy promisoria y Dios quería que progresase en fuerza y en gloria, para que su carácter se asemejase cada vez más al carácter de Dios e inspirase a su pueblo el deseo de desempeñar su cometido sagrado como depositario de la verdad divina. Eso quiere decir que Salomón fue ungido. Así como en 1863, la iglesia fue ungida por el Señor, el Dios Todopoderoso, pero la ungió con un cometido, y ese cometido era sagrado, porque la iglesia iba a ser depositaria de la verdad divina. Esa verdad divina tenía que compartirla con todo su alrededor. Tenía que enseñarle a todos los pueblos vecinos esa verdad. Por eso cuando nosotros leemos en Profetas y Reyes, en la página 20, vamos a encontrar que dice la mensajera del Señor: Dios prometió que así como había acompañado a David, estaría con Salomón. Noten que así como Dios acompañó a todos los pioneros desde 1840 hasta 1863, que fueron ellos dirigidos por el Espíritu Santo, que fueron iluminados, que fueron inspirados, Dios también le estaba haciendo esa promesa a la nueva directiva, a esa conferencia general que se estaba levantando en 1863. Pero había una cláusula en esa bendición que el Señor le estaba dando a Salomón. La cláusula dice: si el rey andaba en integridad delante de Jehová, si hacía lo que Dios le había ordenado, su trono quedaría establecido y su reinado sería el medio de exaltar al Israel como su pueblo sabio y entendido. Eso lo encontramos, esa ley o esa prerrogativa que Dios dijo: mira, si tú haces todo lo que yo te digo, entonces yo te voy a acompañar a ti. Entonces yo te voy a bendecir a ti como bendije a tu padre. Entonces yo iré delante de ti.
entonces a través de ti exaltaré al pueblo de Israel. Esa ley nosotros la encontramos en el libro de Deuteronomios capítulo 4. En Deuteronomios capítulo 4 y el versículo 6, la Biblia nos va a decir esta cláusula o esta prerrogativa. Dice así: guardadlo pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Versículo 9 dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Qué era lo que tenían que enseñarle a sus hijos y a los hijos de sus hijos? Versículo 1 dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y derechos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis, y entráis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. ¿Qué era lo que tenía que hacer Salomón para que Dios se mantuviera al lado de él? Salomón tenía que observar todos los mandamientos y estatutos que Dios le había dado y ordenado. Es más, cada vez que en el pueblo de Israel subía un rey al trono, el rey tenía que tener una copia de la ley en su cuarto, y esa misma copia de la ley tenía que estar al lado del arca del pacto, para que también lo leyeran los levitas, así como el rey, para que todos fueran dirigidos por Jehová nuestro Dios. Y la condición era de que tanto los levitas como el rey tenían que seguir la orden de Dios, guardando sus mandamientos, sus estatutos y sus ordenanzas. Por eso la mensajera del Señor también a nosotros que estamos en la iglesia y en puestos de responsabilidad, dice ella en Profetas y Reyes en la página 21. Los que hoy ocupan puestos de confianza deben procurar aprender la lección enseñada por la oración de Salomón. Cuanto más elevado sea el cargo que ocupe un hombre y mayor sea la responsabilidad que ha de llevar, más amplia será la influencia que ejerza y tanto más necesario será que confíe en Dios. Debe recordar siempre que juntamente con el llamamiento a trabajar le llega la invitación a andar con circunspección delante de sus semejantes. Debe conservar delante de Dios la actitud del que aprende. Los cargos no dan santidad de carácter. Honrando a Dios y obedeciendo sus mandamientos es como un hombre llega a ser realmente grande. Podemos mirar entonces que lo que realmente hacía a Salomón grande no era el cargo, sino esa valiente decisión de él haber pedido dirección de Dios. Eso era lo que hacía Salomón grande, el que él guardaba sus mandamientos, obedecía sus estatutos y cumplía sus ordenanzas. Por eso vamos a mirar nosotros que Salomón pudo construir perfectamente el templo. Cuando nosotros leemos en Profetas y Reyes en la página 25, la mensajera del Señor nos dice: Salomón ejecutó sabiamente el plan de erigir un templo para el Señor.
como David lo había deseado durante mucho tiempo. Durante 7 años, Jerusalén se vio llena de obreros activamente ocupados en nivelar el sitio escogido, construir grandes paredes de retención, echar amplios cimientos de grandes piedras, piedras de precio y piedras labradas, dar forma a las pesadas maderas traídas de los bosques del Líbano y erigir el magnífico santuario. Cuando nosotros vamos a nuestra historia denominacional, vamos a encontrar que nuestros pioneros se llevaron no 7 años, sino que se llevaron más de 7 años, porque ellos empezaron la construcción de este templo espiritual a partir de 1844 hasta 1863. Durante esos años habían obreros activamente ocupados. ¿Quiénes eran esos obreros? Esos obreros eran Jaime White, Hiram Edson, la hermana Elena de White, el pastor William Miller y otros pioneros, el pastor José Bates. Muchos pioneros fueron los que durante todo ese tiempo, ellos eran obreros activamente ocupados. Ellos se encargaron de nivelar el sitio escogido por Dios. ¿Dónde es que estaba la profecía de que ellos iban a construir un templo espiritual aquí, especialmente en Michigan? La Biblia nos dice allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, que una iglesia se iba a levantar exactamente aquí, en los Estados Unidos de Norteamérica. Que después de la profecía de los 1260 años, después del gobierno de esa bestia que sufriría una herida de muerte en 1798, la Biblia nos dice que se iba a levantar una iglesia aquí, un templo espiritual, y que este lugar había sido escogido por Dios, que iba a ser el lugar para compartir la verdad de un Dios eterno sobre todo su alrededor. Por eso la mensajera del Señor nos dice: el sitio en que se construyó el templo se venía considerando desde largo tiempo atrás como lugar consagrado. Por eso podemos mirar nosotros que, como dice Profetas y Reyes, página 27, Salomón, con los ancianos de Israel y los hombres de más influencia entre el pueblo, había regresado de otra parte de la ciudad, de donde habían traído el arca del testamento. De las alturas de Gabaón habían sido transferido el antiguo tabernáculo del testimonio y todos los vasos del santuario que estaban en el tabernáculo. Y estos preciosos recuerdos de los tiempos en que los hijos de Israel habían peregrinado en el desierto y conquistado Canaán, hallaron albergue permanente en el magnífico edificio erigido para reemplazar la estructura portátil. Así como Salomón llevó el arca del testamento, así de igual manera los pioneros descubrieron que los mandamientos de Dios no habían sido abolidos. Descubrieron que los 10 mandamientos estaban vigentes. Lo descubrieron allá en el libro de Hebreos capítulo 9, cuando ellos miraron especialmente en esa visión de el 23 de octubre de 1844, cuando el pionero Hiram Edson miró hacia el cielo y dice que miró cómo el Señor pasó del lugar santo al lugar santísimo y miró el arca del pacto allá. Ellos entonces regresaron a estudiar y encontraron en el libro de Hebreos que los mandamientos de Dios están vigentes y que el santo sábado, como lo miró la mensajera del Señor,
fulguraba, brillaba más que todos los otros 9. Y así, cumpliendo Dios la profecía, le estaba regresando al Israel espiritual el arca del testamento con los 10 mandamientos. Y se fue levantando el Salomón espiritual. Este Salomón espiritual tenía algo significativo en medio de ellos. Cuando nosotros leemos en Profetas y Reyes, en la página 28, noten lo que dice la mensajera del Señor. En medio del atrio del templo se había erigido un púlpito de metal o plataforma de 5 codos de largo y 5 codos de ancho y de altura 3 codos. Sobre esta plataforma se hallaba Salomón, quien con las manos alzadas bendecía a la vasta multitud delante de él. ¿Qué era lo que tenía Salomón? Salomón había construido una plataforma. Sobre esa plataforma dice que se encontraba Salomón. Los que comenzaron esta iglesia espiritual, la iglesia adventista, estaban sobre una plataforma. Cuando nosotros vamos al libro de Primeros Escritos, encontramos nosotros que esa plataforma era el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel. Y que sobre esa plataforma nuestros pioneros se mantenían de pie con las manos alzadas y bendecían a Dios. Todos los que recibían ese mensaje glorioso que venía del cielo. Cuando nosotros seguimos avanzando en la lectura del espíritu de profecía, encontramos ahí mismo en la página 28 que dice: luego Salomón se arrodilló sobre la plataforma, alzando las manos al cielo, mientras la congregación se postraba a tierra sobre sus rostros. El rey rogó: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón. Podemos mirar nosotros entonces que ahí va caminando el pueblo de Israel. Ahí va caminando Salomón. Ahí van construyendo y terminando el edificio glorioso que Dios le había prometido que él iba a erigir. Sin embargo, debemos de recordar que había una cláusula donde Dios decía que iba a acompañar a Salomón si Salomón obedecía la palabra de Dios, si Salomón guardaba los mandamientos, los estatutos y las ordenanzas, entonces Dios andaría con Salomón. Por eso leemos en Profetas y Reyes, en la página 32, hablando acerca de Salomón y de Israel. Si Israel hubiese permanecido fiel a Dios, aquel edificio glorioso habría perdurado para siempre, como señal perpetua del favor especial de Dios hacia su pueblo escogido. ¿Y cuál era el propósito de este edificio? ¿Cuál era el propósito del Israel antiguo? ¿Cuál era el propósito de que Dios había escogido a Salomón? ¿Cuál es el propósito de que Dios en 1863 escogió a la iglesia adventista del séptimo día? ¿Cuál es el propósito de que se levantaran edificios para la congregación? ¿Cuál es el propósito del Israel espiritual en estos tiempos? El propósito que Dios quiere que nosotros desempeñemos se encuentra en Isaías capítulo 56, versículo 6 y el versículo 7. Dios declaró: y a los hijos de los extranjeros que se llegaren a Jehová para ministrarle, y que amaren el nombre de Jehová para ser tus siervos, a todos los que guardaren el sábado de profanarlo y abrazaren mi pacto, yo los llevaré al monte de mi santidad y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar,
porque mi casa, casa de oración, será llamada de todos los pueblos. ¿Cuál era la misión entonces de Salomón? ¿Cuál era la misión entonces del pueblo de Israel, el Israel antiguo? ¿Cuál era la misión de ese templo que erigió Salomón? Era exaltar la ley de Dios, era exaltar el santo día del Señor, el sábado. Era dar a conocer a los pueblos vecinos al Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos. Por eso cuando nosotros leemos acerca de Salomón en sus primeros inicios, dice: Salomón inició el periodo más glorioso de su reinado, durante el cual todos los reyes de la tierra procuraban acercársele para oír su sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Muchos venían para ver cómo gobernaba y para recibir instrucciones acerca de cómo manejar asuntos difíciles. Cuando esas personas visitaban a Salomón, les enseñaba lo referente al Dios creador de todas las cosas, y regresaban a sus hogares con un concepto más claro del Dios de Israel, así como de su amor por la familia humana. Podemos notar nosotros que eso era lo que hacía Salomón al comienzo de su reinado. Es exactamente lo mismo que hacía la iglesia adventista del séptimo día al comienzo de su caminar. A comienzos de 1863, los adventistas proclamaban en alta voz el mensaje de los tres ángeles. Denunciaban a las abominaciones de Babilonia. Denunciaban los pecados, y todos aquellos venían a la iglesia para querer conocer al Dios que esta iglesia tenía. Ellos venían a la iglesia. Noten que eso es bien importante, que las personas visitaban a Salomón. Sin embargo, vamos a mirar nosotros que Dios le había dado una orden a Salomón, que hoy en día también a nosotros nos da esa orden, y que muchas veces nosotros olvidamos. La orden que nos menciona en Profetas y Reyes, en la página 36, dice: mientras Salomón exaltó la ley del cielo, Dios estuvo con él y le dio sabiduría para gobernar a Israel con imparcialidad y misericordia. Al principio, aun cuando obtenía riquezas y honores mundanales, permaneció humilde, y grande fue el alcance de su influencia. Podemos mirar nosotros que mientras Salomón caminaba con Dios, Dios caminaba con él. Y mientras Salomón exaltaba la ley de Dios, Dios lo exaltaba a él. Eso quiere decir que Dios iba cumpliendo su promesa. Pero vamos a mirar nosotros lo que dice la Biblia acerca de lo que le ocurrió a Salomón. En Primera de Reyes, capítulo 11 y el versículo 1. Noten lo que dice la Biblia. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y eteas, naciones de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel. Noten lo que Dios le había dicho a Salomón, lo que Dios le había dicho al Israel, y se lo había revelado por el profeta Moisés allá en el monte Sinaí. La orden que Dios le había dado a Moisés y que también se la dio a Salomón y al pueblo de Israel, y que también hoy en día nos las da a nosotros, tanto a los dirigentes como al pueblo y como a cada iglesia. Noten lo que dice: no entraréis a ellas, ni ellas entrarán a vosotros,
porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A esta se juntó Salomón con amor. ¿Qué fue lo que hizo Salomón de acuerdo a lo que dice la Biblia? La Biblia dice que Salomón se fue en busca de mujeres. No les extrañe que hoy en día, de igual manera, el Salomón moderno va en busca de mujeres. Nosotros sabemos que una mujer en la iglesia espiritual, en la Biblia, espiritualmente significa iglesia. Y podemos mirar nosotros que el Salomón moderno, el de hoy en día, los dirigentes de la iglesia en el ecumenismo van en busca de esas mujeres moabitas, esas mujeres edomitas, esas mujeres amonitas, esas mujeres sidonias que representan a las otras iglesias que ni tienen el pacto de Dios, que ni tienen los mandamientos de Dios, que ni tienen el arca del pacto. Y sin embargo, así como Salomón se fue en busca de esas mujeres, así de igual manera el moderno Salomón está yendo en busca de esas mujeres a través de el ecumenismo. Sin embargo, la palabra de Dios es clara. Dios le dijo a Salomón: no te juntes con esas mujeres, porque hay una razón. Y es lo mismo que Dios le dice hoy a la iglesia adventista: no te juntes con esas mujeres. Es lo mismo que hoy en día Dios le dice a los ministerios independientes, a los israelitas espirituales de hoy en día: no te juntes con esas mujeres. ¿Por qué, Señor, tú nos estás pidiendo que no nos juntemos? Porque el versículo 2 nos va a decir: porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. ¿Por qué es que Dios nos está diciendo que no nos unamos con esas mujeres? Porque estas mujeres nos van a llevar tras sus dioses. Es por eso que hoy en día nosotros le encontramos una explicación a toda la apostasía que está dentro de la iglesia. Y es por esas uniones ilícitas, esas uniones de apostasía, esas uniones a través del ecumenismo. Es por esa razón que estas iglesias nos han contaminado con su manera de pensar, con su manera de creer, con su manera de adorar, con su manera de interpretar las profecías aún. Por eso, la mensajera del Señor en Profetas y Reyes, en la página 36, noten lo que dice: pero después de un amanecer muy promisorio, su vida, la de Salomón, quedó oscurecida por la apostasía. La historia registra el triste hecho de que el que había sido llamado amable a Jehová, el que había sido honrado por Dios con manifestaciones de favor divino, tan notables que su sabiduría e integridad le dieron fama mundial, el que había inducido a otros a loar al Dios de Israel, se desvió del culto de Jehová para postrarse ante los ídolos de los paganos. ¿Se dan cuenta a qué grado llegó Salomón? Llegó al grado de postrarse ante los ídolos de los paganos. No es por eso que no nos hemos de extrañar que el Salomón moderno, la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, se estén postrando ante los ídolos paganos. No es por eso que nos debe sorprender en la actualidad que en los templos que fueron levantados, en esas iglesias que están a nivel mundial, que Dios las levantó con un propósito de exaltar la ley de Dios, de enseñar la ley de Dios, de enseñarle a los otros pueblos el santo sábado, el mensaje de los tres ángeles, los pilares de nuestra fe, hoy en día están postrados ante los ídolos paganos. Es por eso que hoy en día en diferentes iglesias nosotros miramos
un estilo de adoración falso, una manera de creer en el Señor falso. En muchos púlpitos de las iglesias adventistas se predica que no es posible guardar la ley, que Jesús la guardó porque Jesús tenía otra naturaleza diferente a los nuestros. Por eso también en muchos púlpitos adventistas nosotros miramos que están enseñando a las iglesias, al pueblo, a guardar el domingo. Muchas iglesias adventistas están abriendo el domingo, publicando calendarios donde el primer día de la semana es el sábado y el séptimo día de la semana es el domingo. Se están postrando ante sus ídolos paganos. Por eso queremos mirar y necesitamos despertar, pueblo de Dios. Por eso cuando yo inicié esta predicación, la inicié con Apocalipsis 3:19. La Biblia nos dice que el Señor nos está haciendo ese llamado de misericordia, porque Él nos ama, porque Él no quiere que ninguno perezca. Él quiere que nosotros nos volvamos a lo que antes era nuestra verdad, esa verdad sin estar adulterada. Noten lo que sigue diciendo la Biblia en el versículo 3. Y tuvo 700 esposas reinas y 300 concubinas, y sus esposas torcieron su corazón. Y aconteció que cuando Salomón era viejo, sus esposas inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón ya no era perfecto para con Jehová su Dios, como lo fue el corazón de su padre David. ¿Cómo dice la Biblia que ya no era el corazón de Salomón? Ya no era perfecto ante los ojos de Dios. Por eso nosotros miramos que la mensajera del Señor dejó escrita en el libro de eventos de los últimos días, en un momento que ella miró que ya el corazón de la conferencia general ya no era el mismo corazón con el cual habían caminado al principio, y ella declaró con estas palabras tan solemnes: la voz de la conferencia general ya no es más la voz de Dios. Y por eso nosotros miramos ahora que hemos llegado a esta condición. Noten lo que dice Profetas y Reyes en la página 36. Centenares de años antes que Salomón llegase al trono, el Señor, previendo los peligros que asediarían a los que fuesen escogidos príncipes de Israel, dio a Moisés instrucciones para guiarlos. El que hubiese de sentarse en el trono de Israel debía escribir para sí un libro, un traslado de esta ley del original de delante de los sacerdotes. Y dijo el Señor: lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Pero noten lo más triste que marca la palabra de Dios en la vida de Salomón, en su gobierno. Porque Salomón, en el versículo 5, porque Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo en los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quimos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y así hizo para todas sus esposas extranjeras, las cuales quemaron incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. ¿Ante quién se postraba Salomón? Ante los dioses paganos. Y no solamente se postraba ante los dioses paganos él, sino todo el pueblo de Israel. Es más, habían contaminado el templo de Dios. Por eso Jeremías nos dice en el capítulo 7,
hablando de esta contaminación que él miró, y en el capítulo 7 de Jeremías dice, en el versículo 2, ponte a la puerta de la casa de Jehová y predica allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá, todos los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No confiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Mas si mejorares cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con exactitud hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieres al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramares la sangre inocente, ni anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro, entonces os haré morar en lugar de esta tierra que di a vuestros padres para siempre. Sin embargo, ¿saben ustedes qué dice la mensajera del Señor en Profetas y Reyes que le ocurrió a Salomón y que le está ocurriendo exactamente lo mismo al Salomón moderno, al espiritual, que está gobernando este pueblo en la actualidad? En Profetas y Reyes, en la página 37, la mensajera del Señor dice, en relación con estas instrucciones, el Señor previno en forma especial al que fuese ungido rey y recomendó, ni tampoco ha de multiplicarse para sí mujeres, porque no se aparte de mí su corazón, ni ha de aumentar para sí plata ni oro en sumo grado. Salomón conocía bien estas advertencias y durante cierto tiempo le prestó atención. Su mayor deseo era vivir y gobernar de acuerdo con los estatutos dados en el Sinaí. Su manera de dirigir los estatutos del reino contrastaba en forma sorprendente con las costumbres de las naciones de su tiempo, que no temían a Dios y cuyos gobernantes pisoteaban su santa ley. Sin embargo, noten lo que dice el espíritu de profecía. Al procurar fortalecer sus relaciones con el poderoso reino situado al sur de Israel, Salomón penetró en terreno prohibido. Satanás conocía los resultados que acompañarían la obediencia, y durante los primeros años del reinado de Salomón, que fueron gloriosos por la sabiduría, la beneficencia y la integridad del rey, procuró introducir influencias que minasen insidiosamente la lealtad de Salomón a los buenos principios y le indujesen a separarse de Dios. Pero noten lo que ella escribió con el Espíritu inspirándola. Pero el relato bíblico nos dice que el enemigo tuvo éxito en ese esfuerzo y Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, porque tomó la hija de Faraón y trájola a la ciudad de David. ¿Qué hizo Salomón? Salomón dice que hizo parentesco con Faraón. Si nosotros vamos al libro de Ezequiel y miramos nosotros en el capítulo Ezequiel capítulo 29. Dice así en el versículo 9. Y la tierra de Egipto será asolada y desierta, y sabrán que yo soy Jehová, porque dijo, mío es mi río y yo la hice. Podemos mirar nosotros aquí que cuál va a ser el resultado de Egipto. Sin embargo, Salomón hizo parentesco con el rey Egipto. Pero dice que Salomón tomó a la hija de Faraón. La Biblia también nos dice en Ezequiel que
El faraón es representado por el dragón. Y el dragón nosotros sabemos que es, de acuerdo a Apocalipsis 13, el papado. Pero el papado tiene una hija. Y esa hija que salió del papado es nada más y nada menos que la orden de los jesuitas. Eso quiere decir que la profecía nos marca que así como Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, porque tomó la hija de Faraón, es decir, los jesuitas, así de igual manera, este Salomón moderno hizo parentesco con el papado. Y el papado le envió a su hija, que son los jesuitas, y es por eso que nosotros encontramos hoy en día a los jesuitas infiltrados dentro de este templo, dentro de este pueblo, dentro de este Salomón moderno. ¿Y saben qué han hecho con este casamiento? Noten lo que dice la mensajera del Señor en Profetas y Reyes, página 37. Desde un punto de vista humano, este casamiento, aunque contrariaba las enseñanzas de la ley de Dios, pareció resultar en una bendición, porque la esposa pagana de Salomón se convirtió y participaba con él en el culto del verdadero Dios. Para Salomón, Salomón creía que todo iba bien. Salomón creía que ese casamiento iba a resultar en una bendición porque la hija del rey del faraón de Egipto, al parecer participaba en el culto de Salomón. Sin embargo, noten lo que ella sigue describiendo. Además, Faraón prestó un señalado servicio a Israel al tomar a Geser, matar a los cananeos que habitaban la ciudad y darle en don a la hija, la mujer de Salomón. Pero noten lo que ella dice. Pero al formar alianza con una nación pagana y al sellar esa alianza por su casamiento con una princesa idólatra, Salomón despreció temerariamente la sabia provisión hecha por Dios para conservar la pureza de su pueblo. ¿Qué hizo Salomón? Salomón despreció el consejo de Dios. ¿Y saben qué es lo que pasa hoy en día con este Salomón moderno? Han despreciado también el consejo de Dios. Ahora, el Salomón moderno se cree más inteligente que Dios. Ahora el Salomón moderno no quiere escuchar los consejos de Dios y ellos ahí están metidos en el ecumenismo y los jesuitas están metidos en la iglesia y los jesuitas han hecho que el pueblo de Dios se postre sobre sus dioses paganos, y no solamente han hecho que se postren sobre sus dioses, sino que les están ofreciendo sus hijos a Moloch, les están ofreciendo sus hijos a los dioses paganos, y los hijos de ahora, de los del pueblo espiritual, están yendo en pos de la bestia, del papado. Mientras ellos creen que estas alianzas, que este Salomón moderno, que esta conferencia general hace vinculándose con el ecumenismo, con las diferentes religiones, creen que van por un camino sano. Pero qué estupidez y qué locura de la mente de estos hombres, porque Dios ya lo había dicho que esta unión ilícita los va a llevar a la perdición. Por eso el Señor nos dice que nosotros no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, porque nos van a llevar a la perdición, hermanos. No nos unamos en yugo con ellos. ¿Saben qué es lo más triste? Que Salomón ofrecía sacrificio a esos ídolos paganos. Y uno de esos sacrificios era, se los voy a leer de lo que dice la mensajera del Señor, para que vean hasta dónde llegó Salomón.
Dice así: tan gradual fue la apostasía de Salomón, que antes de que él se diera cuenta de ello, se había extraviado lejos de Dios. Casi imperceptiblemente comenzó a confiar cada vez menos en la dirección y bendiciones divinas y cada vez más en su propia fuerza. Poco a poco fue rehusando a Dios la obediencia inquebrantable que debía ser de Israel, un pueblo peculiar, y conformándose cada vez más estrechamente a las costumbres de las naciones circundantes. Es exactamente lo que está pasando en nuestra iglesia. Las tradiciones de las demás iglesias pentecostales, las tradiciones de las demás iglesias que no conocen la verdad, que no conocen la ley de Dios y por la cual Dios nos llamó a nosotros para presentarles la verdad. Ahora ellas nos han enseñado, han introducido dentro de la iglesia una nueva forma de adorar. Por eso en las iglesias ustedes ven ahora las cruces de María, el manto rojo. Por eso ustedes ven dentro de las iglesias costumbres paganas. El pueblo que dice ser el pueblo de Dios, celebrando fiestas paganas como el Día de las Madres, el Día del Padre, el Día del Niño, el Día del Pastor, celebrando esos ayunos que son católicos, 40 días de madrugadas, celebrando esa apostasía que ha entrado tan terriblemente en la iglesia y que sin embargo ellos ahora lo miran bien y a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Dice la mensajera del Señor: el dinero que debería haber considerado como un cometido sagrado para beneficio de los pobres dignos de ayuda y para difundir en todo el mundo los principios del santo vivir, se gastó egoístamente en proyectos ambiciosos. Todos los recursos que Dios le mandaba a Salomón para dar a conocer el mensaje, tristemente, y muchos, como están tan cegados, no lo quieren ver. Pero ese dinero lo van a encontrar ustedes invertidos en la bolsa de valores. Ese dinero que Dios ha dado para la predicación de este mensaje, lo van a encontrar ustedes construyendo templos y edificios donde se gastan millones de dólares, millones de pesos. Y no solamente eso, ese dinero ustedes lo van a encontrar invirtiéndolos en armas. Lo van a encontrar invirtiéndolos en hospitales que practican el aborto, en hospitales que practican la cirugía plástica. Y ha caído tristemente este Salomón en una apostasía que ya su mente está entenebrecida y que muy pocos son los que están alcanzando a discernir la voz de Dios. Dice la mensajera del Señor en Profetas y Reyes, página 40. Cada vez más el rey llegó a considerar los lujos, la sensualidad y el favor del mundo como indicios de grandeza. Hizo traer mujeres hermosas y atractivas de Egipto, Fenicia, Edom, Moab y muchos otros lugares. Esas mujeres se contaban por centenares. Su religión se basaba en el culto de los ídolos y se les había enseñado a practicar ritos crueles y degradantes. Hechizado por su belleza, el rey descuidaba sus deberes hacia Dios y su reino. Sus mujeres ejercieron una influencia poderosa sobre él y gradualmente le indujeron a participar de su culto. Salomón había despreciado las instrucciones que Dios había dado para que sirviesen como barrera contra la apostasía y llegó a entregarse al culto de los dioses falsos. Para ir terminando, mis queridos hermanos,
Dice la mensajera del Señor: la conducta de Salomón atrajo su inevitable castigo. Al separarse de Dios para relacionarse con los idólatras, se acarreó la ruina. Al ser infiel a Dios, perdió el dominio propio. Desapareció su influencia moral. Sus sensibilidades delicadas se embotaron. Su conciencia se cauterizó. El que durante la primera parte de su reinado había manifestado tanta sabiduría y simpatía al devolver un niño desamparado a su madre infortunada, se degeneró al punto de consentir en que se erigiese un ídolo al cual se sacrificaban niños vivos. Qué terrible, hasta qué condición llegó Salomón. Y déjame decirte, querido hermano, que me estás escuchando, sabes que muy pocos hablan de esto, pero dentro del Salomón moderno se están ofreciendo sacrificios a dioses paganos al practicar abortos en los hospitales adventistas del séptimo día. Se han degenerado a tal punto que ya no alcanzan a discernir entre lo bueno y lo malo. Así como Salomón, que yo no lo podía creer cuando estaba leyendo estas citas del espíritu de profecía. ¿Cómo es que Salomón llegó a consentir que se sacrificaran niños vivos en ese ídolo que estaba enfrente de Jerusalén, enfrente del templo, ahí donde había él erigido la imagen al dios de Moloc? Ahí se sacrificaban esos niños vivos. ¿Cómo él perdió esa sensibilidad? ¿Cómo él perdió ese amor? ¿Cómo él llegó a tal condición? Y de igual manera, hoy en día nos está pasando a nosotros. Estamos llegando a una condición en que ya el Espíritu Santo, ya nosotros ya no lo alcanzamos a percibir. Estamos entristeciendo tanto al Espíritu Santo que Él se está empezando a retirar cada vez más y más de esta tierra, de nuestras propias vidas, de nuestras propias iglesias, porque en nuestras iglesias lo único que hay es odio, envidia, egoísmo, y no solamente eso, hay una apostasía. Que si realmente resucitaran nuevamente los pioneros, que si realmente resucitaran los apóstoles, los profetas y vieran la condición de nuestra iglesia, realmente lágrimas les saldrían de sus ojos porque no soportarían ver cómo la casa de mi padre la han hecho en cueva de ladrones. Y a mí me parte el corazón ver la religión de mi Dios despreciada, porque por más que clamamos a voz en cuello y por más que clamamos y gemimos por las abominaciones y por más que hablamos del amor de Dios y por más que hablamos de la palabra de Dios, el corazón cada vez se va endureciendo más y más y más, que a veces ya no alcanzamos a saber qué palabras decir, cómo hablar, de qué manera traerlos de nuevo. Porque realmente es terrible lo que está pasando en nuestra iglesia. Y yo te invito ahí, mi querido hermano, mi querida hermana que me estás escuchando, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta. Es mejor morir por Cristo que vivir para el mundo. El Señor Jesús lo dijo. Es mejor que nos ganemos nuestra vida eterna, nuestra vida celestial, y no que sigamos autoconfiándonos en nosotros mismos y creer que somos el pueblo de Dios y creer que todo está bien cuando la realidad de las cosas nos dice todo lo contrario. Y me da tristeza leer lo que dice aquí: el que durante la primera parte de su reinado había manifestado tanta sabiduría y simpatía, ahora él sacrificaba niños vivos
el que en su juventud había sido dotado de discreción y entendimiento, el que en su pleno vigor de su edad adulta se había sentido inspirado para escribir: hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. Se apartó tanto de la pureza en años ulteriores que toleraba los ritos licenciosos y repugnantes relacionados con el culto de Quimos y Astarot, el que en ocasión de la dedicación del templo había dicho a su pueblo: sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios. Transgredió él mismo y negó sus propias palabras en su corazón y en su vida. Consideró erróneamente la libertad como licencia. Procuró, pero ¿a qué costo?, unir la luz con las tinieblas, el bien con el mal, la pureza con la impureza, Cristo con Belial. Por eso en 2 de Corintios capítulo 6 nos dice que nosotros no tenemos nada que ver con los que están unidos con el mundo. Te ruego y te suplico, Señor, que al ir terminando este estudio, mi Dios, nos des, así como dice el himno, Señor, que estemos apegados a ti. Te ruego y te suplico, Señor, que este sea nuestro himno, Señor, siempre. Predicamos la verdad, protestamos contra el mal, aceptamos la reforma del Señor, desechamos la invención que es del hombre. Que siempre estemos apegados a la ley y al testimonio. Que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. Que si es más preferible, Señor, reunirme en mi casa para no contaminarme con la apostasía, te ruego y te suplico, Señor, que me dejes ese valor para hacerlo. Pero si aún, Señor, tengo la oportunidad de predicar, dame el valor y la fortaleza para poder compartir el verdadero evangelio a la ley y al testimonio. Te ruego y te suplico, Señor, por aquellos que van a escuchar este tema, que sean fieles a Dios como la brújula al polo. La Biblia registra que Salomón se arrepintió, pero todo lo que él había hecho quedó sembrado en el corazón del pueblo, que vinieron los babilonios y destruyeron ese templo, Señor. Despreciaron el sábado, siguieron introduciendo, Señor, sus adoraciones a sus dioses paganos. Siguieron, Señor, en ese rito que tú has prohibido. Y hoy, Señor, te ruego y te suplico que se pueda cumplir en nosotros, mi Dios, lo que le dijiste a esa mujer samaritana. Cuando ella te preguntó: Señor, dime dónde tengo que adorar. Porque algunos dicen, Señor, que tengo que ir a Jerusalén, y otros dicen que tengo que adorar aquí en este templo. Pero tú, Señor Jesús, dime dónde tengo que adorar. Y tú le respondiste a ella: Señor, tú me tienes que adorar en espíritu y en verdad, porque de tales adoradores busca mi Padre que está en los cielos. Así pues, Señor, te ruego y te suplico que nos hagas verdaderos adoradores, y que todo lo que hagamos de aquí en adelante sea para tu honra y tu gloria. Porque todo esto, Señor, te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
predicamos la verdad, protestamos contra el mal, aceptamos la reforma del Señor, desechamos la invención. Le damos gracias a nuestro Dios primeramente. Gracias a nuestros hermanos que nos acompañaron durante la transmisión aquí en Facebook. Posteriormente la estaremos compartiendo en nuestra página en YouTube, por si lo quieres compartir. Y te ruego y te suplico en el amor de Cristo, que hoy que todavía el Señor nos está hablando, no entristezcamos al Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Gracias. Gracias, hermano Padre, que Dios les siga bendiciendo y llenándolo de su Santo Espíritu para que pueda traer estos mensajes al pueblo de Dios y que seamos parte de ese remanente que se mantiene pegado a los estatutos y mandamientos de Dios, que no miremos ni hacia la derecha ni hacia la izquierda.